Vivimos en tiempos particularmente curiosos en los que aparentemente no puedes hablar de ciertos temas en redes sociales porque la censura y la cancelación están a la orden del día. La sociedad polarizada en la que vivimos, construida por lo que hoy se conoce como políticamente correcto, han traído grandes debates en distintos temas, tales como la economía, derechos humanos y no menos importante, entretenimiento. Sin embargo, dejando a un lado la polémica actual, hay que remarcar que esta no es absolutamente nada nueva. Lo que muchos hoy conocen como generación de cristal no es más que una falacia, puesto que en tiempos anteriores al nuestro también hubo estas generaciones de cristal que se ofendían por todo. Y ojo que con esto no estoy ofendiendo a los que se ofenden, por si se llegaran a ofender. El día de hoy vamos a hablar de las normas que por un largo tiempo rigieron la industria del cine, el Código Hays, una serie de reglas ajustadas a lo políticamente correcto de ya hace varias décadas, su origen y cómo fue que llegó a su inminente final. El Código de Producción Cinematográfica, mejor conocido en el medio como Código Hays, fue una serie de normas que estipulaban el tipo de comportamiento y las cosas que debían y no debían mostrarse en pantalla, y lleva por supuesto su nombre en honor de uno de los hombres que lo impulsó, Will H. Hays, presidente de la Motion Picture Association of America. Nacido el 5 de noviembre de 1879, Will H. Hays fue un político norteamericano que perteneció al Comité Nacional Republicano de 1918 a 1921 y que a partir de 1922 se convirtió en el primer presidente de la Motion Picture Association of America, conocido principalmente por ser el autor del código ya antes mencionado que difundió en Hollywood la autocensura por medio de normas morales que hoy en día nos pueden parecer ridículas y que estaban regidas principalmente por la religión, el machismo, la homofobia y en ocasiones incluso el racismo, condenando también los actos sexuales y otras cosas tan absurdas como mostrar un inodoro en la pantalla. Sin embargo, aparentemente las intenciones de Hays como político y como empresario eran mejorar la industria cinematográfica, reduciendo costos de producción y también silenciando escándalos que habían llamado la atención, como uno en particular que fue la violación y el asesinato de la actriz Virginia Rape en 1921, razón por la cual Hays fue llamado para así limpiar la imagen de Hollywood de la depravación y los excesos. Grupos políticos y especialmente grupos religiosos se vieron indignados ante los escándalos que azotaban la industria cinematográfica, tanto por fuera con sus estrellas como también por dentro con películas subidas de tono o que abordaban temas que no eran del agrado de los conservadores. Vaya, la generación de cristal de principios del siglo XX. La presión por parte de al menos 37 legisladores presentando proyectos de censura al cine obligaron a la industria misma a autorregularse, ya que conociendo ellos el medio sería más fácil establecer pautas para determinar qué saldría y qué no saldría en la pantalla. Así pues, Hays entró en acción y en 1924 presentó el primer proyecto de autocensura en Hollywood que denominó La Fórmula, en los que aconsejaba a los estudios ciertas pautas para tener en cuenta para no ser censurados por el gobierno, además de que también le pedía a los cineastas que pasaran a su oficina para que estos le contaran en detalle la trama de las películas para así decidir qué es lo que se tenía que cambiar o si de plano los proyectos no salían a la luz. En 1927 entró en acción una lista que Hays y otros importantes ejecutivos de Hollywood aprobaron y que sería clave al momento de desarrollar una película. La llamaron lista de no hacer y de tenga cuidado, que quizá es uno de los antecedentes más sólidos del ya famoso Código Hays, y que prohibía entre muchas otras cosas blasfemias, groserías, desnudez total o sugerente, cualquier perversión sexual entre las que estaba el sexo interracial y las relaciones homosexuales, ridículo del clero, entre otras cosas. En 1929, dos miembros de la iglesia también se involucraron al movimiento de censura cinematográfico. Martin Quigley, editor del periódico Motion Picture Herald, y también el sacerdote jesuita Daniel A. Lord, quienes crearon su propio código y lo enviaron a los estudios. En febrero de 1930, varios directivos de los estudios se reunieron con ellos y los aceptaron, puesto que no querían que el gobierno tuviera intervención pronta en la censura. Todas las normas no solamente buscaban prohibir cosas, sino que también buscaban promoverlas, tales como los valores tradicionales de la familia, y todo lo que esto implica apegado a la época. Así pues, el cine se vio mermado rápidamente y no solo las películas se vieron afectadas, sino que hasta incluso se creó un apartado para regular la publicidad de las películas mismas. Y a pesar de que el Código Hays
Hayes entró en vigencia durante los años 30, gran parte de la década se vio marcada irónicamente por los cineastas que la rompieron, puesto que a pesar de que había una autocensura en Hollywood, la oficina de Hayes no tenía autorización para recortar o eliminar material de los cineastas. Sumémosle a eso que los años 20 y los 30 se vieron marcados por el morbo y el libertinaje, además de que con la Gran Depresión de por medio, muchos realizadores buscaban cualquier pretexto para atraer gente a las salas de cine y romper el código. Universal Pictures lo hizo con sus monstruos y el estudio le siguieron también diversas producciones en las que aparecían armas, besos y escenas de sexo, estos últimos dos de los más condenados por el código de censura, que dicho sea de paso nada más estaba como adorno. Lamentablemente esto no duró bastante, puesto que 4 años después de aprobado el código, este comenzó a recuperar el tiempo perdido y se estableció que cualquier película antes de ser lanzada tenía que tener el sello de aprobación que había establecido la administración del código de producción. En este momento varios miembros del clero abandonaron sus obligaciones para dedicarse al cine, pero no precisamente para producir, sino para censurar. Ese mismo año, 1934, la primera película en recibir una fuerte llamada de atención fue Tarzán y su compañera, que mostraba escenas de desnudo de las espaldas de la doble de cuerpo de la actriz Mary O'Sullivan. De más está decir que estas escenas fueron retiradas de la película que fue exhibida en cines. Para suerte de los creativos, la autoridad del código comenzó a debilitarse a final de la década de los 40, cuando temas que eran considerados tabúes comenzaron a permitirse, tales como el mestizaje o las escenas sexuales que no eran explícitas pero sí eran sugerentes. Sin embargo, durante los años 50, aún Hollywood se siguió manteniendo dentro de las normas que establecía el código de moralidad, pero esto no lo sería por mucho tiempo. En esta misma década, un aparato revolucionario invadió las salas de estar de los estadounidenses, la televisión. Un artefacto cómodo que permitía a las familias quedarse en casa en lugar de asistir al cine. La llegada de la TV puso en alerta a la industria cinematográfica, quienes buscaban ofrecer ahora algo que la televisión no podía, cosa que irónicamente les resultaba difícil dadas las restricciones del código Hayes. Asimismo, un problema gordo se presentó para los que censuraban el cine. Comenzaron a llegar películas extranjeras como Ladrones de bicicletas de 1948 o Verano con Mónica de 1953, cintas que no podían ser censuradas debido a que no estaban bajo el régimen de la Motion Picture Association of America, puesto que estas eran producciones de otros países. Y a pesar de que se llevó a juicio varios casos con respecto a la censura, la misma perdió fuerza hacia la mitad de la década, cuando incluso los boicots de la Legión Nacional de la Decencia no generaban ningún cambio, sino que al contrario, poco a poco los temas antes considerados tabúes eran ya considerados cotidianos, tales como el adulterio o la prostitución. El código Hayes se reescribió varias veces para ajustarse a lo que ahora era considerado políticamente correcto. Y gracias a esto, directores de la talla de Alfred Hitchcock pudieron presentar en cines películas impensables 30 años atrás, como lo es Psicosis de 1960, que causó polémica al mostrar un inodoro en la pantalla, además de sus muchos otros matices escandalosos, como El chico vestido con ropa de mujer, el desnudo parcial de Janet Leigh y los asesinatos, entre otras cosas. A finales de la década de los 60 y principios de los 70, el código dejó de usarse casi en su totalidad y apareció algo histórico. Como la Motion Picture Association of America consideraba el uso del código Hayes casi imposible y hasta ridículo, se creó el sistema de clasificación de películas de la asociación, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1968 con 4 símbolos disponibles: la G, que era apto para todos los públicos, la M, que significaba sugerido para audiencias maduras, la R, que era restringido o sea apto para menores de 16 años, y por último la X, que era no apto para menores de 16 años. Ya con el tiempo, estas clasificaciones fueron cambiando, como PG o PG-13 por ejemplo. Aparentemente el control se vio mejorado y en teoría la libertad de expresión estaba libre de censura, válgase la redundancia, o al menos en la mayoría de los casos. Pero bueno, la historia del código moral que rigió y restringió Hollywood por años es solo un pequeño ejemplo de que lo políticamente correcto no es nada nuevo, y que de hecho se ha modificado con el paso de los años, ya que si de generaciones de cristal hablamos, en el saco entramos absolutamente todos y la historia es una prueba de ello. Así que si, por ejemplo, la próxima vez que una mujer protagonice un blockbuster o que un gay aparezca en la pantalla, querido espectador, no llores, esto no es nada nuevo y nadie está imponiéndote ninguna ideología. Simplemente los tiempos cambian y de hecho si te molesta tampoco sé qué haces viendo este tipo de producciones. Pero bueno, espero no haber ofendido a nadie. Esto ha sido todo por hoy, no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más videos así y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo más contenido. Nos vemos en la próxima.